Confirman una nueva reunión para Budapest. Será el lugar en el que Donald Trump se vea las caras con Vladimir Putin 2 meses después de cerrar esas conversaciones al más alto nivel en Alaska. Un Donald Trump que le quita el foco al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que va a recibir esta tarde en la Casa Blanca, después de confirmar que tanto él como Vladimir Putin han acordado, mediante una llamada telefónica, celebrar una reunión la próxima semana entre asesores de alto nivel, entre ellos Marco Rubio, el secretario de Estado, y que tendrá lugar en Budapest. Una llamada muy cordial que se producía un día antes de la reunión prevista de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, un Donald Trump que señalaba que la reunión con su colega ruso, Vladimir Putin, será en Budapest y que será probablemente dentro de 2 semanas, junto al secretario de Estado Marco Rubio, así como el canciller ruso Sergei Lavrov. Recordemos que con anterioridad ambos se habían reunido en su cumbre con Putin, y además el presidente estadounidense señalaba que es necesario organizar encuentros por separado con Putin y con Zelensky, porque dice Putin y Zelensky no se llevan muy bien. Donald Trump confirmando que tuvo una gran llamada con Vladimir Putin y que se reunirán en las próximas 2 semanas. President Putin today, we spoke about meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov. And I can't tell you that. El presidente estadounidense Donald Trump, que señalaba que cuando se le preguntaba por su homólogo ruso sobre qué pensaba por el envío de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania, aseguraba Donald Trump que evidentemente no le había gustado la idea y que no le sorprendía que Putin se opusiera a esta medida, a que Ucrania pudiera adquirir misiles Tomahawk, ya que son armas feroces, decía Donald Trump, y ofensivas, y que nadie quiere que se las disparen. Preguntaban en el despacho Oval a Donald Trump sobre el llamamiento del líder de la mayoría del Senado, John Thune, para que el Congreso avance en la imposición de sanciones a Rusia, y Donald Trump aseguraba que, que Thune no ha sido informado de esa llamada con Vladimir Putin, y señalaba que, aunque no está en contra de las sanciones, ahora mismo puede que no sea el momento perfecto. Un Donald Trump que confirmaba, lógicamente, que Putin no le gusta la idea de que pueda armar con misiles Tomahawk a Ucrania. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea. No, I said it that way. You have to be a little bit lighthearted sometimes, but no, he doesn't want Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious, offensive, incredibly destructive weapon. Nobody wants Tomahawk. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ya ha llegado a Washington, además de señalar a su llegada que Rusia se apresura en reanudar este diálogo en cuanto se ha enterado de los misiles Tomahawk. Recordemos que para hoy está programada esa reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump, donde Volodymyr Zelensky, a través de su cuenta oficial en X, aseguraba que espera dar un impulso para, dice, frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Medio, y que espera que siga el mismo camino para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Decía que Putin sin duda no es más valiente que jamás, ni que ningún otro terrorista. Decía que el lenguaje de la fuerza y la justicia inevitablemente también funcionará contra Rusia. Trump había revelado que hablaría sobre su llamada telefónica con Putin en su reunión con Zelensky en la Casa Blanca. Recordemos, tanto el presidente de Estados Unidos como el de Rusia van a citarse en Budapest, y la guerra de Ucrania va a ser el tema central. Un Volodymyr Zelensky que confirmaba que hablará esta misma tarde con Donald Trump, que ya está en suelo estadounidense, y que Vladimir Putin está viéndole las orejas al lobo. Por eso quiere una reunión con Donald Trump. A little bit, didn't say much, but I do say to you, we need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country, so they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them too. Bueno, un Donald Trump que sigue presentándose como el peacemaker, el pacificador, en un día en el que está previsto que dé un empujón
al otro conflicto que se propuso solucionar en apenas 3 días a su llegada al poder y que se enquista más de 10 meses después de su llegada al despacho oval. Un Donald Trump que ya presume de haber acabado 8 guerras y que la siguiente va a ser la de Ucrania, porque decía que Europa tiene voluntad de acabar la guerra, pero no puede, necesita de su ayuda. Dice que él sí puede acabar con el conflicto. I'm doing it to save souls. That's all I'm doing it for. I'm not doing it for us. We have an ocean between us. I'm doing it also to help Europe. They want to have it ended, but they're unable to do it. I'm able to do it. So I think we'll be... Y el presidente ruso, mientras tanto, Vladimir Putin, que asegura que Rusia sigue siendo uno de los principales productores de petróleo, a pesar, dice, de la competencia desleal que se aplica en su contra. Asegura que Rusia aporta alrededor del 10% de la producción mundial y espera que al cierre del año se extraigan 510 millones de toneladas de petróleo en el país. Se recalca que el sector petrolero ruso muestra un funcionamiento estable, a pesar del uso de mecanismos de competencia desleal contra el país. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году, но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение. Y el canciller alemán Friedrich Merz, que ayer celebraba en el Bundestag una comparecencia ante los diputados para, en este caso, hablar de la estrategia de Alemania frente a la guerra, donde aseguraba que va a proponer a los aliados de la OTAN acelerar la utilización de los activos rusos congelados para seguir financiando a Ucrania, asegurando que Vladimir Putin no puede seguir gestionando esta guerra. Un Friedrich Merz que vuelve a pedir acelerar, cercar en este caso la operativa contra Vladimir Putin. Präsidentin, liebe Kolleginnen und wir wollen die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank noch besser nutzen, um der Ukraine insgesamt rund 140 Milliarden Euro zusätzlich an zinsfreien Krediten zu gewähren. Diese zusätzlichen Mittel sollen ausschließlich zur militärischen Ausrüstung beitragen, in Tranchen ausgezahlt. Würden sie die militärische Widerstandsfähigkeit der Ukraine über mehrere Jahre hinweg sichern, wenn dies denn notwendig sei. Y por cierto que mientras se especula con la posibilidad de que India deje de comprar crudo ruso, según reiteraba Donald Trump, asegurando que Narendra Modi, el primer ministro indio, le había comunicado que se comprometería a dejar de comprar crudo ruso, aunque sin establecer un horizonte temporal bastante claro. Ha hablado el Ministerio de Exteriores de la India, asegurando que no se ha producido esa conversación. Randil Jaiswal, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, aseguraba que en este caso todavía no se ha producido, no confirmaba esa conversación entre Donald Trump y Narendra Modi, donde supuestamente Narendra Modi le comunicó que dejaría de comprar crudo ruso. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation yesterday between the two leaders. Y el ejército de Estados Unidos ha atacado otro barco en el Mar Caribe cerca de las costas de Venezuela. Funcionarios que citan los medios estadounidenses explican que esta ofensiva ha sido para un 6º buque adjudicado al narcotráfico por la administración Trump y que ha sido realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe. Estos funcionarios, citados por la cadena CBS, que han preferido mantener el anonimato, aseguran que el ataque no lo anunció Donald Trump en las redes sociales, pero un grupo de funcionarios lo confirmaba y aseguraba que ha habido supervivientes, el primero donde se reportan, ya que los demás se han registrado hasta 27 fallecidos. Estados Unidos, que vuelve a atacar otro barco en el Caribe cerca de las costas de Venezuela.
Y en respuesta, Venezuela ha movilizado tropas y milicias mientras el ejército estadounidense se acercaba a las costas. Antes de producirse este ataque, Maduro, el presidente venezolano, decía que el país está listo para el combate, aunque su ejército carece de fondos suficientes, está mal entrenado y no es rival para la potencia de fuego estadounidense. Esa es la última hora. Venezuela que moviliza tropas para esta nueva operación de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y hoy el diario Miami Herald asegura que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en el país sin el presidente Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política. El diario cita fuentes cercanas donde asegura que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, además de un grupo de altos funcionarios, al parecer presentó dos propuestas aprobadas por Maduro a la administración del presidente Trump con intermediación de Qatar, donde se detalla esta nota, una primera oferta que se presentó en el mes de abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, que contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia con garantías de seguridad en Venezuela. Y Delcy Rodríguez, asumiría la presidencia. Y por cierto que en Brasil todavía continúan trabajando para tener una reunión en los próximos días para intentar cerrar un pacto comercial más laxo. El canciller brasileño Mauro Vieira afirmaba que el encuentro que tuvo lugar este miércoles en Washington con su homólogo estadounidense Marco Rubio fue, dice, el comienzo auspicioso de un proceso de negociaciones comerciales entre ambos países. Recordemos, un proceso de negociaciones comerciales después de las sanciones de Estados Unidos impuestas a Brasil tras esa reunión, esa conversación telefónica entre Lula da Silva y Donald Trump para intentar resolver la crisis generada por esos aranceles, recordemos, que pesan sobre Brasil del 50% y que se imponen desde el mes de agosto a las importaciones de gran parte de productos brasileños. Brasil que continúa movilizando, en este caso, este proceso, dice, auspicioso de negociación comercial con Estados Unidos. Mientras tanto, en Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump que asegura que asume que jamás va a honrar el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Gaza y confía en que va a devolver los cuerpos de todos los rehenes israelíes fallecidos. It's a tough neighborhood, we know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that. But it's a tough situation. They brought back bodies today, as you probably know. But they also said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. Un Donald Trump que, eso sí, amenazaba a Hamas, asegurando que si continúa matando a gente en Gaza no habrá otra opción para Estados Unidos que entrar y matarlos. I didn't say who would go in, but somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices. Y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, que ha asegurado que el cruce fronterizo de Rafah con Gaza probablemente sea abierto este domingo. Todo ello mientras continúan los trabajos para su reapertura y tal y como demandaba Naciones Unidas. Un Gideon Sa'ar que advertía que, a pesar de los avances para el alto el fuego y la aplicación de medidas humanitarias, el principal obstáculo para alcanzar una solución duradera sigue siendo Hamas, una organización que insiste en que controla buena parte de la franja y que se niega a desarmarse y que es una condición central del citado plan. Gideon Sa'ar que subraya que el desarme y la desmilitarización de Gaza son fundamentales para garantizar la seguridad en ambas partes. Asegura que es un tema que se debe abordar con firmeza si se quiere alcanzar una paz real entre israelíes y palestinos. Y el Departamento de Justicia estadounidense ha acusado formalmente a John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en su primera etapa como presidente, un Bolton que estaba siendo investigado por un presunto manejo indebido de información clasificada. Bolton, un crítico declarado de Trump, es el tercer
enemigo del presidente en ser acusado después de James Comey, el exdirector del FBI, que fue acusado recientemente de estas cuestiones, y también de Letitia James, fiscal general de Nueva York, acusada de fraude hipotecario. En el caso de ambos siguen negando las acusaciones. Un Donald Trump que incluso calificaba al ex asesor de seguridad que era una mala persona. Y el gobierno de Perú ha anunciado que declarará estado de emergencia en Lima debido a la violencia masiva de pandillas en la ciudad que ha provocado grandes protestas esta noche. Desde el Ejecutivo aseguran que van a anunciar esta decisión, la de declarar el estado de emergencia, al menos en Lima, en el área metropolitana de la capital, según el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez. Recordemos que esta semana cientos de ciudadanos resultaron heridos y la policía incluso mató a una persona después de que las protestas estallaran en enfrentamientos con la policía cerca de la capital y muy próxima al edificio del Congreso. Perú, que declara el estado de emergencia después de que se produjera este relevo en el poder, después de que el Congreso peruano destituyera a la presidenta Dina Boluarte, y continúan las protestas en el país. Y un seísmo de magnitud 6,1 ha vuelto a sacudir, en este caso, Filipinas e Indonesia, un epicentro que se ha producido cerca de la costa norte de Papúa, Indonesia, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los datos disponibles indican que este incidente ocurrió a las 11 de la noche y que ha afectado a la localidad de Unión, en la región de Caraga, en Filipinas, un epicentro que se ha registrado a una profundidad de 69 kilómetros, un terremoto de magnitud 6,1 que ha sacudido Filipinas. Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, espera que la aplicación de la inteligencia artificial pueda añadir hasta 8 décimas al crecimiento mundial. Dice que mejoraría la productividad. Georgieva, que ha considerado que la economía global todavía no está experimentando una penetración real de la inteligencia artificial que demuestre su aporte al aumento de la productividad, y también advierte que en la actualidad la clave es preparar las infraestructuras de cada país para establecer esta carrera tecnológica. El fondo, que recuerda que el comercio sigue siendo, eso sí, el principal motor de crecimiento. First, we know private sector handles uncertainty better. So unlock private sector growth for economies to deliver more jobs and better livelihoods. For the private sector to thrive, countries must push ahead with broad and ambitious domestic reforms. I have encouraged our members to embrace a regulatory house cleaning to help foster innovation and entrepreneurship. And I urge them to keep trade as an engine of growth. Mientras tanto, BBVA, que ha fracasado en su oferta de compra de acciones, su oferta pública de adquisición por el Banco Sabadell, ya que no ha obtenido ni el 26% del capital de esta entidad catalana, y por lo tanto pone fin al intento de hacerse con el control de la catalana. El supervisor bursátil, que lo comunicaba antes de lo esperado, la entidad ha quedado muy lejos del objetivo inicial de lograr al menos el 50% de aceptación que le hubiese dado el control. De este modo, la oferta de BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por cada 4,83 títulos de Sabadell, ha quedado sin efecto. Un anuncio que se producía con los mercados españoles cerrados, pero que en la bolsa de Wall Street, que sí estaba abierta, las acciones de BBVA se disparaban un 7% tras conocerse el fracaso de la oferta, un resultado que ha sido anunciado por la CNMV antes de lo previsto, ya que el regulador bursátil había dicho que lo anunciaría este viernes. Y el gobierno estadounidense continuará paralizado al menos hasta el próximo lunes, después del fracaso de la ley presupuestaria que desbloquee los fondos federales por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado, que continuará al menos un fin de semana más parado. La propuesta republicana para financiar a la administración hasta noviembre, que necesitaba un mínimo de 60 votos y que ha quedado muy lejos, con tan solo 51 votos a favor. Recordemos la votación, que se mantenía en su gran mayoría alineada con las posiciones de cada partido,
y con los demócratas, en este caso, que continúan muy lejos de las propuestas de, en este caso, recordemos, de los republicanos. Un Christopher Waller de la Reserva Federal que incluso también advertía de las consecuencias de prolongar el cierre. But if the shutdown lasts considerably longer and does result in permanent staffing and spending cuts, then the drag in the fourth quarter could be larger. Un Senado que ha pinchado en hueso ya por novena vez consecutiva, que permanecerá cerrado el gobierno federal al menos hasta el lunes, y otra de las consecuencias es que no se ha logrado aprobar el proyecto de ley que permitiría al ejército estadounidense recibir financiación, a pesar del actual cierre gubernamental. El proyecto, que no lograba esos 60 votos necesarios, 50 senadores votaban a favor, 44 en contra, y tan solo 3 senadores demócratas rompían la disciplina de voto y, en este caso, apoyaban la causa republicana. Recordemos que a principios de semana Donald Trump había respaldado la aprobación de un proyecto de ley independiente que garantizara que las tropas en servicio activo sigan recibiendo sus salarios a pesar del cierre de gobierno. Más de 1 millón de soldados que podrían quedar sin sueldo el 31 de octubre si el cierre continúa. Wall Street cerró a la baja por la preocupación por los préstamos morosos en los bancos regionales, además de las persistentes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El S&P 500 caía un 0,6%, también se dejaba en torno a medio punto porcentual el Nasdaq, mientras que el Dow Jones se dejaba por el camino 300 puntos. Bank Corporation se desplomaba un 13% después de informar pérdidas por préstamos, mientras que Western Alliance se desplomaba un 10,8% ante una demanda por fraude contra un prestatario, lo cual ha avivado las preocupaciones sobre la calidad crediticia. Además, los fabricantes de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company impulsaban a los mercados después de elevar sus previsiones e ingresos un 39% y que respaldaban el optimismo en torno a la demanda de inteligencia artificial. Los inversores, que también estuvieron atentos al aumento de los riesgos geopolíticos, con un Donald Trump advirtiendo que están en guerra comercial con China, y recordemos cuando se encamina a cumplirse la tercera semana de cierre de gobierno federal, que sigue añadiendo más incertidumbre, retrasando datos económicos clave y contribuyendo a un mercado volátil. Y el oro sube alrededor de, en este caso, los $4.360 y establece un nuevo máximo histórico ante, en este caso, su avance semanal más fuerte desde marzo de 2020. Los últimos acontecimientos comerciales entre China y Estados Unidos y las expectativas de recortes de tipo siguen generando atractivo por este activo refugio ante la incertidumbre económica. El oro, que se encamina a su mejor semana en los últimos 5 años, se trata de la 9ª semana consecutiva de ganancias para el metal precioso, que ya sube más de un 60% este 2025. 7:22 minutos, es el momento de hacer una pequeña pausa en Business Connection.